juicio marcial solicitaron los partidos de oposición y trataron de politizar este asunto tan lamentable de los migrantes en Ciudad Juárez, ya que solicitaban una renuncia inmediata del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores como culpables de este asunto tan lamentable, sin esperar a que hubiera una verdadera investigación y una verdadera impartición de justicia. Se les trataron también de, proteger a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, diciendo que ella no tiene ninguna implicación en este asunto, y ella misma señaló que no se iba a parar ahí a los lugares donde acontecieron en Ciudad Juárez los hechos, dado que ella no tenía ninguna implicación y que era un asunto del gobierno federal. Sin embargo, esta gobernadora ha estado violentando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y claro que tiene responsabilidad. Veamos qué fue lo que dijo el padre Solalinde en esta entrevista, en la cual señala que los problemas de los migrantes es un problema añejo y cómo se trataban anteriormente, pues es un asunto que ha trascendido a varios sexenios, desde el presidente Carlos Salinas de Gortari hasta actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos cómo señaló que anteriormente sí era un crimen de Estado y que hoy no se puede considerar de tal manera. Veamos la entrevista que tuvo el padre Solalinde. Ha sido muy criticado el padre Alejandro Solalinde, el director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, un defensor de los migrantes desde hace muchísimo tiempo. Ha sido criticado porque colocó un tuit que leo textual: la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha enlutado la migración y marca el fin del Instituto Nacional de Migración como instrumento de seguridad, engendrado por Carlos Salinas de Gortari. Fox lo hizo de seguridad y con Calderón, García Luna y Policía Federal vinieron secuestros de migrantes. A ver, el padre Alejandro Solalinde está en la línea y como siempre le agradezco mucho que me tome la comunicación. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias, Azucena. Pues aquí a sus órdenes compartiendo este hecho tan lamentable. Qué amable, padre. Oiga, pues ya leyó que le han criticado muchísimo por señalar a los gobiernos anteriores de una tragedia de este gobierno, padre. Sí, no, pero hay que ver las cosas como son, Azucena, porque no es, esto se tiene que responder ciertamente, pero esto no es voluntad del gobierno, no es voluntad del ejecutivo, no es la directriz oficial de un Estado, por eso no puede ser un crimen de Estado. Lo que sí fue, y lo sostengo, en tiempo sobre todo de Felipe Calderón y Peña Nieto. Me consta porque hay cifras y hay datos. En tiempo de Calderón, cada 6 meses había 10,000 migrantes secuestrados y estaban relacionados con Genaro García Luna y la Policía Federal. Sí, Yo mismo fui a encarar a este señor, a Genaro García Luna, lo fui a encarar a su búnker. Eso es innegable, padre, lo que sucedió con los migrantes en el pasado. Bueno, usted ha sido un gran defensor de los migrantes durante muchos años, pero estos migrantes, estos 39 que murieron en esta estación migratoria, fueron detenidos en este gobierno. Sí. En un centro de migración operado por este gobierno, bajo un contrato realizado en este gobierno, padre, 2020. Hay una responsabilidad del gobierno, no lo podemos negar. No, sin duda, pero hay que distinguir entre el Instituto Nacional de Migración y el Estado, y el gobierno, el Ejecutivo. Porque el Instituto Nacional de Migración se volvió tierra de nadie cuando en 2019 se le sacó de su ámbito administrativo natural, era de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Era su lugar orgánico, y de repente se le saca prácticamente por las presiones de Donald Trump a Relaciones Exteriores. Entonces, ni Según se hizo cargo del INM y tampoco Relaciones Exteriores. Y entonces el comisionado, de buena manera, quiero entender, llevó al instituto a una línea de seguridad, que es lo que él sabía. Él no tiene aunque tiene un doctorado en derechos humanos, no tiene el perfil, la práctica de derechos humanos. Lo que sí no tiene desde 1972 es un perfil de seguridad. Y entonces él siguió seguritizando, militarizando el Instituto Nacional de Migración. Y le cuento algo, tan es así
que el mismo presidente hace más de 15 días, algunas semanas, habló conmigo y hablamos de esto. Ajá, ¿y qué le dijo? Él tiene perfectamente claro, y tiene ahora más que nunca claro, que no podía seguir en esa situación, que tenía que buscar una alternativa que realmente estuviera de acuerdo con la 4T y con los derechos humanos. Pero pues entonces, lo alcanzó la tragedia, padre, es decir, los planes pueden ser... Aquí vemos cómo el padre Solalinde pues dice que no puede ser un crimen de Estado, lo cual sí lo fue con el presidente Felipe Calderón y Vicente Fox, incluso que hubo más de 10,000 secuestrados anuales, y en eso la oposición no dice nada, no salió nunca a defender, no vemos la vehemencia pues de los senadores como Emilio Álvarez Alcázar, como Germán Martínez, como Damián Cepeda, Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez y todos esos senadores de la oposición que ahorita están poniendo el grito en el cielo, y que nunca, Marco Cortés también entre ellos, pues todos los políticos de oposición, y nunca pidieron cuentas, nunca apoyaron a que los migrantes tuvieran condiciones mejores de vida, sino que incluso se hacían de la vista sorda y jamás dijeron nada, y que ahora el senador Emilio Álvarez Alcázar junto con Germán Martínez dicen que Emilio tiene una gran voz y que es una persona autorizada para hablar de los migrantes, pues jamás lo hizo en el pasado, y estuvieron los gobiernos de su partido, y como todos lo tratan de politizar, no dejan que haya una investigación, no se esperan a que haya la investigación, lo cual ya hay unos avances con la secretaria de Seguridad Pública, la cual está trabajando en esta situación de los hechos de los migrantes. Sin embargo, tratan de todo de politizar, y querían que renunciara inmediatamente pues los secretarios de Estado, lo cual es una cosa, no es que los defienda uno, pero también pues debe de haber una verdadera impartición de justicia, se debe de analizar y cómo sucedieron los hechos. Aquí nosotros vemos cómo ellos tratan de cubrir a Maru Campos, cuando Maru Campos ha estado violentando la ley y ha estado haciendo, digamos, acuerdos, o ha estado haciendo tratados internacionales, violentando la ley la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y otras leyes. Veamos lo que dice: PAN quiere brindar a Maru Campos de la tragedia en Ciudad Juárez. Fuentes de política nos cuentan que aunque la tragedia del incendio que fallecieron 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió en instalaciones del Instituto Nacional de Migración perteneciente al gobierno federal, se dice que los panistas quieren blindar la imagen de la gobernadora Maru Campos. Por lo tanto, la panista espera destacar la posición de Maru Campos, quien había solicitado ayuda para la situación de los migrantes en su entidad desde hace varios meses, pero no fue atendida por el gobierno federal. O sea que ella sabía del problema y solicitó ayuda al gobierno federal, pero miren lo que hace por otro lado. Por una parte, supuestamente ella solicitó ayuda, pero miren lo que andaba haciendo. Maru Campos y Ken Salazar acuerdan cooperación en seguridad fronteriza y atención a migrantes. Durante la reunión se abordaron las formas para atraer mayor inversión estadounidense al Estado, así poder intervenir y contener en el tema migratorio para lograr mayor seguridad para los inversionistas. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, para atender acuerdos de seguridad fronteriza y en materia de modernización de operativos. Según se informó, Campos Galván tuvo la oportunidad de trabajar junto con la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, y la legisladora de Texas, Verónica Escobar, para integrar una comisión que atienda las necesidades de infraestructura que la frontera entre Chihuahua y Estados Unidos, para la cual ya hay propuestas existentes. Además, abundó en que se abordaron las formas para atraer mayor inversión estadounidense al estado de Chihuahua y así poder intervenir y contener en el tema migratorio para lograr mayor seguridad para los inversionistas. Por su parte, el embajador
Ken Salazar celebró la cooperación mutua del gobierno del estado de Chihuahua con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la confianza existente entre la actual administración encabezada por la titular del Poder Ejecutivo en manejo de los temas de seguridad. De la misma forma, se tuvieron importantes acuerdos de acción en el diseño de esquemas de colaboración que contengan y frenen el tema de migratorio a partir del artículo 42 que entrará en vigor próximamente. Finalmente se ratificaron compromisos entre Estados Unidos y el estado de Chihuahua para promover el comercio justo y recíproco, reducción de pobreza y realiza alianzas para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional y la migración ilegal. Pues ella no tiene facultades para andar firmando esos convenios, por eso ella es la que ha provocado. También vamos a ver cómo la señalan de quién ha provocado ese hacinamiento en ese lugar donde sucedió el accidente. Veamos esta entrevista con esta reportera, con esta periodista, qué es lo que señalan de lo acontecido en Ciudad Juárez. Así es, o sea, Juárez es como este punto emblemático de migración, de un foco migratorio del norte, pero al que llegan muchos migrantes latinoamericanos, pero también mexicanos, esperando su oportunidad para cruzar. Bien puede ser por medio de los coyotes, de los polleros, o por medio de una cita legal, porque Estados Unidos tiene ahí este sistema de una aplicación en la que se pueden pedir citas para ver si son admitidos de forma regular. Pero además de esta migración que sube del sur, tenemos aquellos que devuelve el gobierno de Joe Biden con el polémico título 42, esta directiva que resucitó Donald Trump para la pandemia, que les permite hacer estas devoluciones en vez de a sus países de origen, los devuelven a México. Entonces tenemos a estos dos focos que se juntan en una ciudad fronteriza, históricamente muy violenta, y que ahora lo que tenemos desde enero al menos es un alcalde bastante molesto con los migrantes. Es por lo que hemos podido ver aquí también una serie de un discurso algo xenófobo hacia los migrantes. Y el lunes, este lunes 27, hubo una redada masiva en muchas partes de la ciudad. Fueron detenidos al menos 70 que reconozca el gobierno estatal, algunos de ellos liberados, y muchos otros fueron los que se quedaron en esta celda. Lo que queda en evidencia es la negligencia, la discriminación, la apatía, la falta de recursos, los elementos para generar una tormenta perfecta que deriva en muerte, en tragedia, que ahora estamos lamentando, llenos todos de vergüenza por lo que hemos visto, Beatriz. Pues según ella, la periodista, de acuerdo con la periodista, quien causó ese hacinamiento en ese lugar fue el presidente municipal de Juárez, que forma parte del gobierno estatal que encabeza Maru Campos. Y aquí vemos, miren, firmando los tratados está Maru Campos y está aquí el presidente municipal de Juárez, que vamos a ver que él fue el que hizo las redadas y los llevó a hacinar en ese lugar de ciudad, digamos pues del Instituto Nacional de Migración, ahí en Juárez. Y como también Maru Campos celebra un convenio con, según ellos le dicen aquí le dicen, mire, que está celebrando una especie de tratado con el gobernador de Texas, John Abbott. Aquí lo vemos, mire lo que dice. Vamos a ver lo que señalan en este apartado. Dice, en el punto 3 y el 4, que son los más importantes, dice, los estados trabajarán de manera colectiva para detener a flujo de migrantes procedentes de más de 100 países que ingresan a Texas de manera ilegal a través de Chihuahua, incluyendo la provisión de recursos para responder a las áreas de conflicto, según las vaya identificando el Departamento de Seguridad Pública de Texas. En el punto 4 dice, Chihuahua ha iniciado y continuará realizando mayores medidas de seguridad en su frontera, tanto en los puertos de entrada y a lo largo del Río Grande, para prevenir la migración ilegal desde Chihuahua hacia Texas. Estas medidas incluirán la plataforma continental, la cual es una inversión tecnológica de casi $200 millones que permitirá a la Policía Estatal de Chihuahua rastrear vehículos desde el momento en que salen del Parque Industrial en Juárez hasta que
cruce en la frontera hacia Texas. Además, el estado de Chihuahua está incorporando tecnología como drones para patrullar la frontera, bases de datos con inteligencia artificial por medio del registro de licencias de conducir, filtros biométricos y para asegurar la captura de líderes de cárteles. La gobernadora del estado de Texas, de Chihuahua, no tiene facultades para firmar que ellos le llaman memorándum entre el estado de Texas y el estado de Chihuahua. Y aquí vemos cómo lo firman los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y gobernadora Maru Campos. Esto es ilegal y está violentando la constitución política de los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que ha causado que, aparte de que es un asunto de que los Estados Unidos nos tienen a nosotros como, digamos, un país al cual ellos transfieren todos los detenidos, todos los migrantes detenidos, en vez de enviarlos a su país de origen, pues están causando un problema. Y con el problema que tenemos nosotros con los Estados Unidos de que nuestro país está luchando por una soberanía nacional, pues ellos están tratando de provocar un problema y un conflicto entre los dos países por la migración, dado que estos Estados Unidos no ha querido apoyar económicamente para el mantenimiento o, digamos, el alojamiento de estas personas que estarían en México mientras arreglan su situación de migración. ¿Y cómo es posible que Maru Campos, en vez de aliarse al presidente de la República, apoyar al gobierno de la República para solventar este problema, vaya y haga tratados internacionales con Estados Unidos? Ya lo vimos en Washington con el canciller o con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y que asiste Maru Campos y el presidente de Juárez, esta persona que se llama Cruz Pérez Cuellar, quien es de extracción de Morena, pero que realmente era un panista y que ha ocupado varios cargos en el Partido de Acción Nacional como diputado. Y realmente están agravando el problema porque Maru Campos no tiene las facultades. Miren, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 133, quien debe de autorizar los tratados internacionales aprobados por el presidente de la República sería el Senado de la República. Y Maru Campos nunca ha corrido información de esos tratados o de esos convenios que hizo mal hechos ni al presidente de la República ni al Senado de la República. Y vemos también aquí cómo está violentando, digamos, el artículo 76, en donde dice que son facultades del Senado ratificar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. O sea, el Senado es el que debe de autorizar los convenios que tiene autorización de firmar o de aprobar el presidente de la República, pero no un gobernador del estado. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo en el artículo también cómo se está violentando el artículo 117 de los estados, en el cual se establece que la prohibición de los estados para la celebración de tratados. Maru Campos no tiene por qué estar celebrando esos tratados de manera facciosa a espaldas del gobierno federal y de los tres poderes. Ella se está excediendo y está también violentando la ley sobre la celebración de tratados, en la cual se señala lo mismo, que quien tiene la facultad para celebrar los tratados es el presidente de la República y deben de ser ratificados por el Senado de la República. Pero de acuerdo con este artículo, que es muy importante, el 117 constitucional, los estados no pueden celebrar tratados internacionales. Entonces, pues es una total violación lo que está haciendo esta Maru Campos, la cual ha estado actuando de espaldas al pueblo de México, traicionando una vez más al pueblo de México y, digamos, comprometiendo recursos públicos de 200 millones de dólares para supuestamente ella apoyar a los Estados Unidos
de América a solventar o resolver los problemas de migración en beneficio de ellos, que tampoco se le corrió traslado ni al presidente de la República ni al Senado de la República para comprometer este recurso público. Sería necesario también hacerle una auditoría a esta gobernadora, y si está violentando las leyes constitucionales se le debe de hacer un juicio político y digamos, separar del cargo inmediatamente a esta gobernadora que tiene el apoyo de los conservadores del Partido Acción Nacional y que han tratado de ocultar, pero ellos son parte del problema, no son parte de la solución. Y aquí vimos cómo lo dijo la periodista en esta entrevista, que fueron el presidente municipal quien ordenó esas redadas y él las ha estado ordenando. Pues, queridos amigos, están ustedes bien informados. Déjenme aquí su like, comparta, suscríbese, déjenme sus comentarios y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.